Estamos analizando el primer año de gobierno de López Obrador, lo estaremos haciendo a lo largo de esta semana. Y bueno, aquí en la mesa de los lunes se puso buena con un primer tema de la redistribución del ingreso. Y ahora estamos hablando de la deriva, si hay o no una deriva autoritaria o la perciben en este primer año de gobierno. Macario. Sí, a mí me preocupa un poco esta idea de identificar, andar imaginando la intención que tiene el señor, cuando en los hechos es muy claro, el señor es profundamente autoritario. El señor, me refiero a López Obrador, para que no haya duda. Lo que ha hecho durante este año es concentrar la mayor cantidad de poder posible en su persona. Sí. Esto creo que no debería estar en duda. Destruyó los organismos autónomos que evaluaban energía para con ello poder hacer en energía lo que le dé su gana. No cambió la Constitución, bien se dice, porque no necesita, simplemente no están cumpliendo la ley, y esto lo estamos viendo todos los días. Entonces, esta concentración de poder en su persona, para mí es una muestra muy clara de que esto no va en dirección a ser una democracia más amplia o alguna cosa por el estilo, sino en concentrar en él todo, lo cual nos lleva a un problema gravísimo, y es la sucesión presidencial. Que todo el mundo dirá, falta mucho, sí, mano, pero ¿cómo la vas a hacer? Si las instituciones democráticas empiezan a tener problemas y el señor no tiene un partido político, porque no lo tiene, como sabemos, sí, Morena, entonces no puede procesar esto. Entonces nos estamos metiendo en un camino muy complejo, y por eso me preocupa el evaluar la intención, porque para cuando se den cuenta de lo que está pasando, ya va a ser muy tarde. Eso va a pasar con el presupuesto y el problema de las finanzas públicas, eso va a pasar con el crecimiento económico, y también va a pasar con las instituciones democráticas. Cuando se den cuenta, ya va a ser muy tarde. Y por eso no hay que andar evaluando la intención, sino los hechos concretos. A ver, Javier, no hay que evaluar la intención, claro hay que evaluar los hechos. Uno evalúa la intención en función de los hechos. Digo, obviamente tú evalúas cuál es la intención de una persona que no conoces, con la que no platicas diario, etc. Yo no conozco a López Obrador. Bueno, pero habla, dice por eso, las cosas. Pero yo evalúo su intención mezclando una evaluación tanto de lo que hace como lo que dice, y no se me ocurre otra manera de evaluar. En lo que hace, ¿no te parece que hay un... Te voy a dar una interpretación... gen autoritario, no quisiera usar la palabra gen, pero... Te voy a dar otra interpretación de lo que acaba de describir Macario, que es la concentración de poder. Sí. Si tú lees lo que dice Weber, de qué es lo que ocurre en las nuevas democracias con la aparición del sufragio universal a finales del 19 y principios del 20, que él describe a veces como cesarismo, a veces como democracia de liderazgo, democracia plebiscitaria, dice que precisamente se dan en muchos países, y él lo propone para Alemania como algo positivo. ¿Qué año? Es 1919. ¿Qué pasó después en Alemania? Precisamente no se hizo lo que quería, que quería Weber. Precisamente lo que pero no las pasó, intenciones que tenía el que llegó al poder, pues, se podían evaluar muy adecuadamente. No, estoy hablando de la Alemania de Weimar, que precisamente siguió el camino equivocado. Y no el que proponía Weber. Lo que proponía Weber era concentración del poder en el presidente. Eso fue lo que hicieron inmediatamente después de esa república, y el resultado no fue muy agradable, hermano. Bueno, ahí no hubo deriva autoritaria. Sí, ahí fue de un día para otro prácticamente. La deriva fue muy rápida. Sí. La idea de concentrar el poder es para enfrentar a una élite tecnocrática, era lo que decía Weber, para enfrentar a poderes fácticos, era lo que decía Weber, para enfrentar a la partidocracia, era algo que se tenía que hacer para enfrentar todas esas cosas. Fue lo que proponía Weber. Esa es una lectura, digamos, democrática, con los obvios riesgos que hoy sabemos y conocemos. Entonces, no quiero yo decir que no hay ningún riesgo, que cualquier persona que señale esos riesgos está teniendo exagerar. Claro que los hay, los reconozco, pero esa es una lectura de que no es una deriva autoritaria, sino que es una estrategia para enfrentar... Yo sí quisiera comentar... poderes fácticos, etcétera. Hablando de hechos, creo que un hecho muy importante fue el nombramiento de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde el Senado prácticamente le hace caso al presidente. Eso tampoco nos debería de sorprender. Pero donde comete un fraude, ¿no? O sea, se comete un fraude, desaparecen 2 votos... ese tipo de cosas es ahí donde tú dices, efectivamente, Javier, me hacen dudar. Bueno, a mí me hacen dudar cada vez más de hacia dónde van estos cuates. Porque que yo recuerde, los priistas que eran tramposos, pero cuidaban las formas, ¿no? O sea, una cosa así
no lo hubiera permitido ni un Manlio Fabio Beltrones, ni un Emilio Gamboa. El mismo Monreal, cuando estaba en el otro equipo, no lo hubiera hecho, ¿no? Aquí que desaparezcan 2 votos en una votación. En el Senado. En el Senado de la República, si dices, hombre, qué barbaridad, ¿no? O sea, ¿hacia dónde va el país? No hacia una democracia zarista, va hacia una democracia tramposa, ¿no? Pero aquí la propuesta de Javier está concentrando el poder para generar una democracia más exitosa, que sería un poco la interpretación de lo que decías. Mayoritista, sí, ¿no? Pero necesitaríamos alguna evidencia de que esto es así. Y no tenemos ninguna. Es decir, todas las decisiones las toma él y nadie más. Los secretarios de Estado prácticamente no existen. El Congreso no existe porque él decidió cómo iba a ser el presupuesto y no lo pudieron cambiar. Y si uno ve la historia de él, así ha sido. Tú dices que no lo conoces, pero yo trabajé con él. Cuando arrancó él como presidente del PRD, el ingeniero Cárdenas me pidió que fuera yo su asesor económico y lo fui durante un año, año y medio. Y te puedo garantizar que es una persona profundamente autoritaria. Y por esa razón dejé de trabajar con él. Pues porque solo sus chicharrones truenan, mano, que es la visión aquí mexicana del autoritarismo. Jorge. Mira, yo no veo ese espíritu mayoritista que dice Javier, pero si lo viera, me preocuparía porque no estamos en Noruega, estamos en México. Es decir, los contrapesos que existen, que se han construido, pues son incipientes, están en pañales. Todo esto es muy reciente, se nos olvida porque, digamos, es la experiencia vital de cada quien. No, hombre, lo del INE, pues el IFE, pues ya desde 97, a ver, son 22 años, no es nada. La autonomía del Banco Central es del 94, 25 años. La Suprema Corte es de 99, no, de 94, perdón, 25 años. Es decir, todo esto está en pañales. Entonces, querer construir una democracia, como dice Javier, más mayoritista, donde puedes poner al servicio de ciertas causas un sistema electoral, político, jurídico, hasta cultural, si tú quieres, a favor de eso, pues si lo hicieras en otros países que podrían incluso ser latinoamericanos, pero estás haciéndolo en una de las democracias, entre comillas, si se quiere, más jóvenes del mundo. Pues a mí sí parece que es un poco peligroso porque puedes quedarte sin nada. Sí. A ver, déjenme. Porque además el default option es el régimen autoritario de antes. Eso es lo que sabemos hacer bien. Es en México, lo nuestro es el PRI, El pequeño prista que llevamos. No nos hagamos tontos. Bueno, déjenme, me quedan 3 minutos. Quisiera un comentario de cada uno de ustedes sobre el tema de la comunicación este primer año. Yo soy de los que pienso que es un genio comunicativo López Obrador, por muchas razones. Pero quiero su opinión. Macario. Bueno, yo creo que él conoce muy bien a una parte de su audiencia, que son sus votantes, que es los que ha convencido. Su segmento. Les habla bien, en términos que le pueden entender. Creo que es demasiado mentiroso, eso a mí sí me preocupa. Ha tratado de desacreditar, como decía hace un rato Javier, a estos tecnócratas, pero en general a todos los expertos, porque pues él siempre tiene otros datos y con eso va construyendo una mentira. Pero le funciona. Tiene un problema esta cosa, y es que no puede funcionar eternamente. Y entonces va a tener un límite. Va a estar generando una sensación en la población que después va a decir, ¿qué pasó si nosotros nos estaba yendo muy bien? Entonces, en ese momento yo me preocupo mucho porque si no hemos construido para entonces una oposición ordenada, ¿cómo vamos a procesar el desencanto? O sea, a lo mejor encontrará otras mentiras que le funcionen bien. No creo, no sé, bueno, vamos a ver, esperemos. Javier, ojalá. Yo lo que veo es que la comunicación. Yo lo que veo es que es mucho más que un tema de comunicación. Sí. Incluyo el tema de la comunicación, creo que tienes toda la razón. Es un presidente que logra comunicar muy bien. No necesariamente informar, tal vez, pero sí comunica muy bien. Creo, y lo veo otra vez dentro de su visión de cambio y su modelo democrático, es parte de la estrategia cesarista. Es decir, lo que permite el cesarismo es un presidente, un líder político que conecta de manera directa con la gente y logra esa legitimidad democrática. Es decir,
Liderazgo carismático a lo largo de la historia siempre ha habido. No, lo que es nuevo es un liderazgo carismático con legitimidad democrática. Eso es lo que tiene López Obrador y es algo poderosísimo. Y no solamente es un tema de comunicación, es un tema de cercanía, es un tema de hacer sentir a la gente que por primera vez el presidente está de su lado. Es algo que yo no creo que nadie ha sentido en México en mucho tiempo. Igual no es cierto, igual los va a defraudar. Y no sé, ¿no? Estaba yo pensando pero que se parece un montón a Perón. Se parece un montón. Porque Perón, de hecho, así ganó la elección en 46, inventó un partido, ganó con 52% del voto y luego no se quiso ir. Se parece a Jackson en Estados Unidos, se parece a Roosevelt, se parece a Teddy Roosevelt, se parece a Trump, se parece a otra vez lo que describe Weber. Por eso saco a colación eso. Y Trump, también hay que decirlo, es un genio comunicativo. Pero es más también. Que eso, Leo, es más que eso. Bueno, yo entiendo. Es todo un estilo. Hay una estrategia. Y todo un estilo de gobernar y cae dentro de todo un modelo democrático, creo. Pero Trump siempre está pensando y haciendo cosas con la visión electoral para ganar votos. Yo no sé si López Obrador está con esa visión. Yo no creo que solo. Aquí sí dice Macario que sí, tú tienes dudas. Pero quiero un último comentario, Jorge. ¿Genio comunicativo? Mira, rápido. Sí, aunque creo que ya empieza a haber un desgaste. En la encuesta del Financiero, que fue, digamos, presentada de manera un poquito amañada porque se comparó con las equivalentes del propio Alejandro Moreno de Fox, Calderón y Peña, salvo que esas eran en vivienda y esta fue telefónica y por lo tanto no son realmente comparables. Pero en la de López Obrador, donde más cae su popularidad y su aprobación, es donde más arriba estaba, que es lógico, es decir, la gente con educación superior. La mayor caída, hay que ver realmente qué tan representativo es, porque es una parte de una pequeña muestra. Entonces ya es una muestra muy chiquita. Pero donde más cae en la encuesta de Alejandro Moreno es en esa población, lo cual a mí me dice, pero puede ser nada más o wishful thinking o error, pero a mí me sugiere que digamos, entre la gente más informada, con mayor nivel educativo, que fueron los que más lo apoyaron, Sí. Ojo, está cayendo ya ese genio comunicativo. Ya no le están creyendo como antes. Cuando pierdes a las élites, aguas. En un país como México, que hasta donde entiendo creo que sigue siendo elitista. Pues fíjate, de ese sentido están de acuerdo Macario y Jorge de que esto tiene un límite. Yo tengo mis dudas, ¿no? De si esto tiene un límite, porque sí, el personaje ha tenido una capacidad de reinvertirse muy interesante, ¿no? Y extrañamente con viejos discursos que luego vuelve a traer a la colación, etcétera, pero sí es muy impresionante, ¿no? En ese sentido, su capacidad de adaptación, ¿no? Javier, gracias por venir. Macario, gracias. Encantado de tenerte aquí. Jorge Castañeda, buenas noches allá en Nueva York. Buenas noches, nos vemos la semana que entra. Bye. Y bueno, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.